Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Pablo Albarán, pediatra de clínica alemana, diplomado y magíster en medicina deportiva, tanto infantil como de adulto. Eh, Hoy, junto con Eduardo Fuentes, que es el head coach de Alemán Sport, presentaremos un tema contingente e importante, que es el retorno deportivo escolar en pandemia. ¿Mm? Así que esta charla la dividiremos básicamente en dos partes, que es una parte desde el punto de vista pediátrico deportivo, con las perspectivas que se pueden ver a futuro de este retorno, y luego una parte práctica con el profesor Fuentes para ver básicamente aspectos más prácticos del retorno deportivo. Vamos a ver los siguientes temas en la parte pediátrica: la importancia de la actividad física en niños fundamentalmente, presentar algunas estadísticas nacionales de principalmente alteraciones nutricionales, que son importantes a la hora de volver al deporte también, datos breves de COVID en niños, niñas y adolescentes, cambios fisiológicos por el desentrenamiento que se ha producido en esta pandemia, y veremos protocolos de retorno de la Academia Americana de Pediatría, del Ministerio de Educación de Chile, de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte y la Sociedad Chilena de Pediatría. El otro punto importante es la evaluación preparticipativa, que es un concepto que tenemos que tratar de ir involucrando en la sociedad en general, y veremos algunas conclusiones finales. Ahora, ¿por qué los niños deben realizar actividad física? Fundamentalmente porque esto le otorga beneficios físicos y psicológicos, con mejoría de la salud cardiovascular, fundamentalmente de fuerza, antropometría o composición corporal, y el fitness cardiorrespiratorio, que se refiere a la conjunción o a la unión entre el sistema respiratorio, cardiovascular y muscular, ¿ya? Que permite que las tareas desde el punto de vista físico se logren desarrollar. Asimismo, genera una mejoría del sistema inmune, y los beneficios de la actividad física se vienen demostrando a través de distintas publicaciones hace por lo menos 30 años, 40 años. Y ya, por ejemplo, hace 20 años Meyers, en un estudio en New England, ya establecía que la práctica regular de ejercicio se asocia a disminución de la mortalidad global y aumento de la esperanza de vida en más de 2 años sobre la media. Él lo establecía como el principal factor o el factor de mayor potencia en la prevención de mortalidad cardiovascular. El año 2019 se establecieron las recomendaciones de la OMS, las recomendaciones mundiales de actividad física, y estas recomendaciones son de al menos 60 minutos diarios de actividad física para niños entre 5 y 17 años, de intensidad moderada o vigorosa. El término de las intensidades lo voy a explicar en la siguiente diapo. Por lo menos deben realizar actividad vigorosa intensa al menos 3 días de la semana, con actividades de fortalecimiento muscular y óseo, que también se recomienda que sean 2 a 3 veces a la semana. Esas actividades de fortalecimiento muscular pueden ser, si no estar en el periodo o bajo los 12 años, en el periodo puberal, basada en su propio cuerpo, digamos, o sea, el peso de su propio cuerpo. Y a nivel mundial, el 23% de los adultos, el 81% de los adolescentes de 11 a 17 años no seguían la recomendación ya en el 2019. Obviamente esto se va a ver afectado indudablemente por estos 2 años de pandemia. Lo que les iba a mencionar era el cómo medir la intensidad de la actividad física. Yo aquí les presento 3 formas de medirla, la intensidad: a través de gasto metabólico, que son los METs, a través de una tabla de frecuencia cardíaca máxima, que se puede establecer en niños también, con niveles de intensidad, pero lo que yo quiero que recuerden es que esta tabla la podemos ocupar en cualquier momento. Un profesor de educación física la puede ocupar, digamos, que es el EP-Infant, que es la percepción del esfuerzo que estima el niño que tiene en relación al deporte, ¿ya? Entonces, o a la intensidad del ejercicio.
Se establece una escala de 0 a 10, en que está nada de cansado con la actividad física, actividad leve, a una actividad mucho más vigorosa que se torna extenuante. Esto tiene correlación con la frecuencia cardíaca desarrollada, y además de eso se correlaciona con un test que se llama Talk Test, que es en el fondo la posibilidad que tiene el niño de hablar durante el ejercicio. Si no tiene ninguna posibilidad, es que el ejercicio es extenuante. Si puede hablar entrecortado por menos de 30 segundos, el ejercicio es moderado. Y si tiene posibilidad de cantar la canción preferida o favorita, obviamente, el ejercicio no está generando mucho impacto o es un ejercicio de baja intensidad. La encuesta nacional de actividad física y deportiva ya el año 2019 nos daba malas señales, en el fondo esta encuesta la hizo el Ministerio del Deporte en relación a los índices de actividad física. Si vemos en el cuadro de inactivos, en el grupo entre 13 y 17 años, el 60% eran niños que hacían menos de 60 minutos, 3 veces al día, que era el requisito, la definición de inactividad, en relación a la actividad física. Y los más activos se concentraron en el grupo entre 5 y 9 años, entre 10 y 12 años, con un 19,8%. O sea, ya las cifras venían, esto es del 2019, mal antes de la pandemia. Otro elemento importante, el mapa nutricional de la CUNAEF, elaborado en instituciones públicas, en los años 2019, los últimos años fueron el 2019 y el 2020, la estadística de malnutrición por exceso es muy mala. Tenemos aproximadamente un 54% de malnutrición por exceso entre obesidad y sobrepeso, lo que comparativamente a la encuesta CUNAEF del año 2019 tuvo un aumento de 2 puntos porcentuales. Y lo que llamó la atención en la última encuesta, en esta encuesta del 2020, es que el peso normal de los niños tendió a disminuir. O sea, tuvimos, por falta de acceso probablemente a alimentos durante la pandemia y las condiciones socioeconómicas de la marginalidad, a estadísticas con bajo peso y disminución del peso normal, lo que obviamente es preocupante. El COVID en Chile, en niños, niñas y adolescentes, en un reporte desde la semana epidemiológica 9, más o menos, del 2020 a la 51 del 2021, que es como diciembre del 2021, o da la cifra de 274.497 casos de COVID-19, con una mediana de edad de 11 años, un 1,7% de los pacientes se han hospitalizado y el 0,05% de los pacientes lamentablemente fallecieron. Es una letalidad, por supuesto, baja, pero no deja de preocuparnos. Un tema importante y que se puede relacionar con la limitación o la vuelta al deporte es los pacientes pediátricos que han tenido miocarditis en relación al COVID-19. Esta es una asociación que se ha visto fundamentalmente, yo creo que a lo mejor todos los presentes hemos escuchado hablar del PIMS, el famoso síndrome inflamatorio sistémico. La miocarditis se desarrolla dentro de ese síndrome. En un 17 a un 75%, el riesgo de generar miocarditis es bajo, de un 0,146%, más frecuente en menores de 16 años, y la mayoría de las veces desarrollada con enfermedades que son más severas, o sea, desde moderadas a severas, o sea, pacientes que han tenido más de 3 días de fiebre, más de una semana de dolor muscular, dificultad respiratoria, dolor torácico, etc. ¿Ya? Habitualmente se presenta con dolor torácico, palpitaciones o dificultad respiratoria, y en general los casos de miocarditis en relación al COVID-19 han tenido una muy buena evolución, ¿ya? Y la respuesta al tratamiento ha sido buena. En cuanto a las vacunas de Pfizer y Moderna, que son tecnologías de ARN mensajero, que son nuevas, también se han descrito casos de miocarditis. Es una baja incidencia, de 2 a 5 por cada 100.000 vacunados, hombres principalmente, entre 16 y 39 años. Y la diferencia que se ha visto entre la miocarditis desarrollada por vacuna versus la miocarditis, digamos, secundaria a virus, fundamentalmente que se desarrolla dentro de la primera semana de la exposición
habitualmente a la segunda dosis de la vacuna, se presenta con dolor torácico en un 98% de los casos y la mayoría se ha resuelto en forma favorable entre la primera y tercera semana de evolución. Se han descrito y hay publicados deportistas con miocarditis y obviamente eso ha requerido un estudio posterior más extenso con especialistas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la pandemia por COVID-19? Obviamente tenemos un incremento del sedentarismo, aumento de la prevalencia de obesidad, especialmente en el grupo entre 5 y 9 años y menores ingresos, fundamentalmente entre 5 y 9 años, dados por la menor autonomía desde el punto de vista físico, son niños más dependientes. Al adolescente, por último, se le ocurre ir a moverse un rato en ciertas ocasiones, pero obviamente el niño más pequeño, incluso también bajo los 5 años, es mucho más dependiente de los padres, y si tuvimos obviamente situaciones de confinamiento prolongado, eso se hizo mucho más explosivo y evidente. Los participantes en deporte en general, por ejemplo, atletas competitivos o adolescentes o niños que hacen deporte muy frecuentemente, tenemos el riesgo de que aumente el riesgo de lesiones en el retorno al deporte, cosa que se está viendo también. Y sin duda, una cosa altamente preocupante es el impacto en la salud mental de los adolescentes. Yo tengo la oportunidad de trabajar en el servicio de urgencia y la verdad que había un aumento explosivo de los casos de consulta de adolescentes en servicio de urgencia, lamentablemente. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos por desentrenamiento? Esto es una cosa que se publica también bastante. Básicamente disminuciones, todo esto está probado, perdón, en general en adolescentes que hacen deporte y que el laboratorio se ha podido medir el efecto que produce el desentrenamiento. Tenemos disminuciones de la capacidad aeróbica, que se llama el VO2 max, entre un 4 y 14%, disminuciones importantes. Pérdidas de las adaptaciones que produce el deporte en el corazón, o sea, nosotros en general, cuando hacemos deporte tenemos, y si es de mayor intensidad, tenemos adaptaciones que se generan tanto a nivel de las paredes del corazón como de la sangre que circula por el corazón, y tenemos obviamente niveles que se optimizan con el ejercicio. Todo eso en el desentrenamiento, que puede ser corto o largo, produce finalmente pérdidas de hasta el 12% de la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo. Una cosa que ocurre habitualmente es que con el desentrenamiento la frecuencia cardíaca tiende a subir mucho más rápido a niveles muy superiores, cosa que también habla de una desadaptación del sistema cardiovascular. Hay una disminución del volumen respiratorio hasta 10 a 12% en atletas que están bien entrenados, y la fuerza muscular tiende a disminuir entre un 12 a un 14%. Especialmente la fuerza muscular tiende a ser menor o disminuir, especialmente si el desentreno duró más de un mes. Pero ya a las 3 a 4 semanas de obviamente puede haber disminución de la masa muscular. Consecuencias metabólicas: hay aumento de la insulina. Al haber pérdida de la masa muscular, se produce una pérdida de los receptores de insulina, que es el órgano principal que los tiene, o uno de los más importantes del músculo. Por lo tanto, vamos a tener mala sensibilidad a la insulina a nivel muscular, vamos a aumentar los niveles de azúcar en sangre y secundariamente los niveles de triglicéridos, menor oxidación de grasa, y lo que ya comentábamos con desentrenamientos prolongados, la pérdida de la masa muscular. Por lo tanto, la vuelta al deporte tiene que ser una vuelta bien programada. El MINDEP, también el Ministerio del Deporte, elaboró una pauta por cada actividad para hacer una recomendación en su puesta a punto, evaluando efectos del desentrenamiento. Importante ver las cargas de trabajo, o sea, con qué volumen, con qué intensidad se va a volver al deporte, cómo se va a agendar por parte de los entrenadores o profesores de educación física de los colegios la actividad, y la densidad, o sea, la cantidad de competiciones que se van a generar en un deporte, digamos, de mayor competencia, un deporte de élite. Entonces tiene que ser un entrenamiento bien realizado con un manejo de carga y un entrenamiento individualizado idealmente por cada deportista,
Esto obviamente en los colegios no se va a hacer un entrenamiento individualizado, se va a hacer en grupos, pero también en grupos eso tiene que ser progresivo y bien hecho. Importante es la óptima recuperación posterior a los estímulos. O sea, los niños que hacen actividad física, que han vuelto a hacer actividad física del colegio, es importante que vayan bien hidratados y ojalá sin saltarse las comidas principales. En la consulta pediátrica he visto muchos niños que van sin desayuno al colegio y le están haciendo clase de educación física y obviamente la fatiga y las consecuencias son mucho mayores. Yo les voy a presentar ahora el retorno, una pauta de retorno elaborada por la Academia Americana de Pediatría, está actualizada este año, y lo ideal obviamente es estimular la actividad física en nuestros niños, especialmente si hemos tenido ausencia de más de un mes por efecto del desentrenamiento, pero obviamente con la pandemia hemos tenido periodos de confinamiento mucho más prolongados y eso se ha visto mucho más acentuado. Lo ideal es partir con 25% de la carga, volumen e intensidad de carga de entrenamiento. Lo ideal es partir con un cuarto de lo que venía previamente, incrementando 10% en general por semana. O sea, tiene que ser gradual. Seguir las pautas sanitarias que hay, de distanciamiento y uso de mascarilla. Y lo que yo les mencionaba, ojalá hacer una evaluación preparticipativa deportiva, que lo marqué con asteriscos porque lo voy a explicar posteriormente. Cumplir la pauta de vacunación COVID-19 y obviamente planificar la actividad en función del deporte si es hecho dentro de un gimnasio o fuera de un gimnasio, preferentemente al aire libre. Entonces, priorizar actividades o deportes de no contacto. Fundamentalmente es una cosa muy importante, las clases de educación física, tratar de generar espacios entre los participantes de mínimo 1,5 metros si la actividad no va a ser vigorosa. Trabajo en grupos pequeños, reducir espacios de uso común, camarines o lockers, en general también a los pacientes que han ido a la consulta le he preguntado si eventualmente están ocupando camarines o espacios comunes y la mayoría me han dicho que no. Llevar sus propias botellas de hidratación, si el deporte va a durar menos, que es lo recomendado, menos de 1 hora, agua. Que lleven agua, no lleven ninguna ojalá bebida hidratante o istónica, salvo que el deporte vaya a durar más que eso. En deportes indoor o dentro de un gimnasio, lo ideal, independiente del estatus de vacunación, es que se ocupe mascarilla. Ahí me he encontrado algunas excepciones, algunos están haciendo deporte dentro del gimnasio sin mascarilla, siempre en deportistas no vacunados. Los no vacunados, ojalá obviamente tengan que utilizarla, y excepciones que son un poquito lógicas, son el gimnasta que hace aparatos por el bloqueo que le puede generar la mascarilla, obviamente con el riesgo de caída, y obviamente un nadador no va a poner mascarilla dentro de una piscina. Outdoor no es necesario el uso, o sea, al aire libre, salvo en deportistas no vacunados, en entrenamiento de competiciones que impliquen contacto a menos de 1 metro en un no vacunado. Todo el resto, sea borde de cancha, traslado entre espacios, transporte, hay colegios, por ejemplo, que transportan niños a una determinada a un estadio, etcétera. Todo eso tiene que ser con uso de mascarilla. El Mineduc, el año 2021, elaboró también una normativa que establecía una distancia mínima de 2 metros entre estudiantes, evitando aglomeraciones y ojalá haciendo actividades cortas, de 20 a 30 minutos, favoreciendo la ventilación. Las temperaturas están bajando, probablemente vamos a tener más actividades que se van a desarrollar en gimnasio, y ahí va a ser muy importante la ventilación y que sea ventilación cruzada, o sea, con 2 accesos y salida, ojalá abiertos para la circulación del aire, ¿ya? Y el uso de mascarilla, principalmente indicado en niños mayores de 5 años, ¿ya? El año 2020, la Sociedad Chilena de Medicina Deportiva, junto con la Sociedad Chilena de Pediatría, los kinesiólogos también participaron, y la Academia Nacional de Educación Física elaboró estas orientaciones de deporte y COVID-19.
¿Cuáles son las generalidades de este protocolo? Entrenamiento ojalá individual y progresivamente entrenamiento grupales. Si no se puede hacer entrenamiento individual, que es lo que ocurre obviamente en los colegios, grupo ojalá pequeño. Y establece un concepto de distancia deportiva. Aquí yo muestro un protocolo español y todos más o menos llegan a la conclusión de que la distancia mínima tiene que existir de 5 metros entre alumnos para ejercicios moderados. Si el alumno se está, por ejemplo, haciendo un trote, ojalá ese trote tenga esta distancia. Y 10 metros para ejercicios intensos de rápidos desplazamientos. O sea, si hacen un sprint, por ejemplo, ese sprint tiene que ser con esa distancia. Si no hay espacio suficiente, deberán entrenar en horarios diferentes por grupo. Eso es una recomendación, pero creo que es difícil implementarla, sobre todo en colegios que tienen menos espacio y de menores recursos. Y en caso de alumno con COVID positivo, tiene que tener una evaluación preparticipativa para realizar actividad física. Y en ese sentido, les voy a mostrar este cuadro que elaboró este protocolo. No sé si se ve muy bien, pero lo que me interesa es que destacar es que el niño que ha tenido un COVID positivo con un cuadro clínico leve, es decir, menos de 3 días de fiebre, tos, un poco con congestión nasal, algo de dolor muscular, ese niño tiene que estar en reposo de actividad física 2 semanas, ¿ya? Una vez finalizados los síntomas, o sea, se acaban sus síntomas, que pueden durar 2, 3, 4 días, y tiene que posteriormente hacer un reposo de actividad física por 2 semanas, y tiene que tener una evaluación por parte de un personal de la salud, de un médico, un pediatra, un deportólogo, etcétera, para volver al deporte, y se considera en este grupo el electrocardiograma para poder volver al deporte. Si el electrocardiograma está normal, se hace un retorno progresivo, ¿no es cierto?, paulatino, y si está anormal, se deriva a un cardiólogo o se le hace un estudio complementario en el retorno al deporte. Por su parte, un paciente asintomático con un COVID positivo también tiene que tener reposo de actividad física por 2 semanas con un retorno progresivo. Ese paciente no se considera la posibilidad de hacerle un electro. El concepto de evaluación preparticipativa es un concepto que ya viene más o menos del año 92. La Academia Americana de Pediatría ha hecho varias ediciones de esta encuesta. Es una encuesta bastante extensa que ve factores cardiovasculares del paciente que puedan desencadenar eventos súbitos como la muerte súbita, pero también evalúa toda la parte musculoesquelética. Hay un apartado para atletas mujeres, atletas transgénero incluso, y también para naneas o niños con necesidades especiales. Esta evaluación, lo ideal es que esté incorporada a la supervisión de salud escolar y adolescente a partir de los 6 años. Lo ideal es hacerla con una frecuencia de cada 2 a 3 años si es un deportista no competitivo. Si es competitivo, ojalá todos los años previo al inicio de la temporada, o sea, en la pretemporada en el fondo. Y las normalidades siempre más comunes que se ven son la hipertensión arterial y las alteraciones visuales. Hasta el 14% de los encuestados necesitan una evaluación secundaria, lo que no es menor. O sea, tenemos casi el 15% de niños que pueden requerir o un electro, o una evaluación traumatológica, o un examen específico de sangre, ¿ya? Y cerca del 98% califican para participar en el deporte que desean, y esta encuesta al final entrega un pase deportivo. Esto está basado en una evaluación cardiovascular que la American Heart Association ya hace mucho tiempo está elaborando y aplicando en los deportistas, básicamente por el riesgo que hay de muerte súbita, que es un riesgo muy bajo, más o menos entre 1 a 3 por cada 100.000 atletas, lo que es incluso de 0,5 a 0,8 en deportistas recreacionales, pero obviamente el evento es muy catastrófico, obviamente con todas las consecuencias sociales que eso trae,
Hace poco, hace más o menos 10 o 15 días en Viña, hubo un estudiante de 17 años que tuvo una muerte súbita en el inicio de la actividad física, como en el calentamiento, ¿ya? Por lo tanto, esta historia en general siempre hay que hacerla en una evaluación preparticipativa. Son 14 preguntas que evalúan historia personal, familiar y un examen físico de posibles alteraciones cardiovasculares que puedan ser detectadas, ¿cierto? Fundamentalmente la muerte súbita se desarrolla en una actividad física vigorosa, competitiva, ¿ya? Por todos los cambios que se producen a nivel cardiovascular. Hay una susceptibilidad en los portadores, obviamente, una cardiopatía congénita, por ejemplo, silente, relacionada con el ejercicio cuando ocurre durante la práctica deportiva o en la hora siguiente a ella, secundaria a los cambios fisiológicos que se producen al hacer una actividad, sobre todo si esta es importante e intensa. Más del 90% ocurre en deportistas recreacionales y ocurre en personas que a lo mejor no tuvieron ningún antecedente previo, estaban asintomáticas y este es el primer evento con todas las consecuencias que la SOCHIPE, la Sociedad de Pediatría, el año 2018, hizo una cosa que en mi impresión está bastante buena, que es que en el fondo se aplica o se publicó una encuesta escolar. Esta encuesta escolar la puede hacer el profesor de educación física en el colegio, hasta un profesor, en el fondo, que es buscar sintomatología como dolor o molestia en el pecho, falta de aire, sensación de mareo, palpitaciones que tenga el niño, ¿no es cierto? Se contesta sí o no. Y si el niño tiene alguna condición de salud, que puede ser que sea asmático, que tenga efectivamente alguna enfermedad cardiovascular, que tenga alguna alteración neurológica, y si realiza actividad física o no. Y en términos simples, lo que busca este algoritmo es que todo paciente que tenga algún síntoma o que tenga alguna enfermedad de base entra a una evaluación por un deportólogo pediátrico, por un cardiólogo infantil o alguien de la salud, o el mismo pediatra, ¿ya? Y se recomienda la realización en esos casos de un electrocardiograma. Si el paciente no tiene ninguna de esas condiciones, se puede realizar actividad física sin inconveniente. Nosotros en la clínica, junto con el equipo de medicina preventiva, a fines del año 2020 elaboramos esta encuesta que se basa en los puntos de la encuesta de la AJA, pero nosotros incorporamos un electrocardiograma como evaluación inicial. Y la idea es que esta encuesta predeportiva la podamos publicar en la página de la clínica, la página online. Entonces el paciente contesta la encuesta online, se genera la orden para el electrocardiograma y posteriormente tiene una evaluación médica que va a evaluar, que puede ser el pediatra o un deportólogo pediátrico, que va a evaluar su nivel de intensidad o nivel de actividad física. Si ese nivel es bajo o moderado, se le entrega un pase deportivo, y si es alto o competitivo, elaboramos como dos vías, principalmente una que se evalúe en Alemana Sport con un deportólogo o con un cardiólogo infantil en las consultas, ¿ya? Por otro lado, si detectamos en la encuesta enviada online con el electrocardiograma alguna alteración, este paciente requerirá evaluación cardiológica y estudio complementario que puede ser un holter de arritmia, un test de esfuerzo, etc. Por lo tanto, necesitamos hacer una reactivación física post-COVID-19, pero esa reactivación física tiene que ser hecha con otros componentes que son la vía activa y alimentación saludable, pantalla no más de 1 hora al día, vida al aire libre, deporte en familia, actividad o trabajo aeróbico y ojalá 2 a 3 veces a la semana trabajo muscular, que por ejemplo estos grupos de edad puede ser sobre su propio peso, gradual, paulatino, progresivo e individualizado. Muchas gracias, dejo mi correo por cualquier pregunta que tengan, yo feliz de contestarla, y a continuación Eduardo Fuentes va a hacer su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por su tiempo. La verdad que este tema, y complementando lo que ha dicho el doctor Juan Pablo,
está muy contingente y surgen muchas dudas de el proceso en que se está realizando la incorporación a la actividad física y todo lo que explicó referente a la pandemia y los problemas que ha causado desde el punto de vista muscular, desarrollo físico, metabólico y aspecto psicológico, obviamente plantean un desafío de realizar una actividad ordenada y paulatina con la idea, obviamente, de estar muy bien informado respecto a qué hacer. Nosotros iniciamos obviamente este proceso del año revisando la información oficial desde las organizaciones importantes, tanto a nivel nacional como internacional. Y en esto es importante algo que a veces se nos olvida, que es fundamental, la comunicación. Y esa comunicación debe estar obviamente desarrollada entre los padres, del padre a colegio, si su hijo tuvo COVID o no, y cómo fueron sus efectos, porque eso va a establecer la diferenciación que mencionó el doctor Balborán, y del colegio padre también, es cómo se realizarán las actividades deportivas, tanto deportivas como de educación física. Y es por eso que es fundamental la comunicación entre las partes, cosa que puedan tener un control mucho más fluido. La recomendación antes de la actividad, como bien dijo, cumplir normas sanitarias, planificar y ordenar el orden previo a la actividad, ideal realizar actividades al aire libre. Eso, la verdad que en el caso nuestro en clínica ha sido fundamental en el área de entrenamiento, la posibilidad de desarrollar nuestras actividades al aire libre y con eso hemos tenido, la verdad que en este tiempo de año y medio, que hemos estado pudiendo trabajar la actividad física con pacientes y deportistas, no hemos tenido registro de contagio por todas las normativas que hemos implementado y que ha explicado muy bien el doctor. Y en eso, obviamente, el número 4, que es disponer de implementos de uso personal, va a ser fundamental. Que es lo que normalmente también hemos visto dentro de la organización, la demarcación de los lugares, si quiero estar muy seguro de poder trabajar tranquilo, es tal como ven la imagen del lado derecho, es que cada persona, cada niño, persona deportista tenga sus implementos en forma individual, cosa que después también pueda limpiar, higienizar y guardar. Eso es algo que estamos viendo en distintos centros y ha dado muy buen resultado. Esta demarcación clara, que es donde permite entonces mantener la distancia a 1,5 metros, incluso más, que sería óptimo, y donde obviamente puede realizar cada una de las actividades que se han planificado previamente e informado de qué se va a hacer. Las recomendaciones durante la actividad es realizar actividades en progresión, ideal en lo posible que haya un profesor más un ayudante. ¿El por qué el ayudante? Porque obviamente hay una diferenciación, como mencioné anteriormente, en lo que son las cargas y la progresión. Aquellos que no han tenido COVID, aquellos que tuvieron, y diferenciar su sensación de bienestar, como bien mencionó el doctor. Es fundamental la distribución y diferenciación de la clase en función de cómo se están sintiendo. Esta educación también debe ser constante y preventiva, o sea, tanto el lavado, la hidratación, lavado de manos, hidratación, la progresión va a ser fundamental. La implementación personal para su posterior sanitización, como mencioné, va a ser claramente importante, el lavado frecuente de manos. Y esta es una imagen, obviamente, que hemos usado mucho de estas pequeñas fotos que indican, obviamente, lavarse las manos, generar una alimentación balanceada, como bien dijo, no compartir el alimento, a veces se nos olvida, se comparte mucho el alimento, el sándwich o lo que llevan después de entrenamiento, y eso obviamente no está correcto. El uso de la mascarilla, la botella personal o el vaso personal, va a ser también muy importante el mantener estos detalles. Mantenernos atentos, yo creo que en algunas situaciones nos da la sensación de que ya pasó, no ha pasado, está vivo, hay gente que aún, bueno, obviamente la vacunación es fundamental, el cuidado, el cuidarse también es fundamental, y a no perder la atención del autocuidado y pensar también y ser empático con el resto de poder seguir manteniendo esta intensidad de observación para que obviamente vaya paso a paso esto decantando y poder ir liberándonos
de esta posibilidad de ir mejorando las condiciones y finalmente vencer a este bicho que nos ha tenido complicados. No, yo básicamente insistir en que los niños tienen que realizar actividad física, tienen que volver a movilizarse, ¿ya? Y esa movilización principalmente tiene que ser con los papás, acompañado con los padres desde las formas no competitivas y obviamente los niños y adolescentes, las niñas y adolescentes que hacen deporte tienen que volver a su deporte con las medidas sanitarias, digamos, adecuadas. Pero yo creo que hay que insistir en que en el deporte, en la actividad física, tenemos que aprender a convivir con la pandemia actual, ser responsables, pero además de eso hay que promover la actividad principalmente familiar y al aire libre, ojalá mientras se pueda, y posteriormente buscar todos los espacios para poder seguir haciéndolo. Bueno, les damos las gracias a todos por haberse conectado a esta presentación, que fue a iniciativa del Centro de Extensión de Clínica Alemana. Junto con Eduardo estamos muy contentos de la participación de ustedes. Esperamos que la actividad física sea un pilar fundamental de lo que venga a futuro de nosotros como sociedad. Así que a hacer ejercicio y nos veremos en otra oportunidad. Un placer, que estén muy bien.